Bendiciones para todos. Buenos días. Soy el pastor Miguel Antonio López de Iglesia Cristiana Iglecentro en Acacias Meta, una iglesia adscrita al Concilio de las Asambleas de Dios de Colombia. Muy complacido de estar nuevamente con ustedes para compartirles el poderoso mensaje de la palabra de Dios. Les hablaré hoy de la proximidad del retorno de Jesús. Ese será nuestro tema, la proximidad del retorno de Jesús. Y he tomado un pasaje muy sencillo de la carta a los Romanos, capítulo 13, versículos 11 y 12. Así dice la palabra. Y esto, conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. La noche está avanzada y se acerca el día. Hasta ahí el texto bíblico. En nuestra existencia como cristianos tendremos uno de dos días finales. O el día de la muerte, o el día que Cristo venga por su iglesia. De acuerdo con la profecía bíblica, para los tiempos finales surgirá un personaje que desarrollará una de las etapas más agresivas de parte de Satanás en su lucha contra Dios. Este personaje es identificado como el Anticristo. Anticristo significa el que se opone a Cristo o el adversario de Cristo. También significa el que se hace pasar por Cristo o el falso Cristo. Será un hombre, engendro de Satanás, con facultades, capacidades y habilidades otorgadas por el diablo para tal fin. Realmente son varios y muchos los nombres dados en la Biblia para el anticristo. Algunos de ellos, el hombre de pecado, el hijo de perdición, el inicuo, la bestia, el sanguinario engañador, el profano e impío, el angustiador, el desolador, el devastador, el rey altivo de rostro, y siguen muchos más. Ahora présteme su atención, por favor. La segunda venida de Jesucristo comprende dos grandes eventos. El primero de estos será la traslación de la iglesia al cielo. Jesús vendrá a resucitar a los que murieron en él y trasladar al cielo a los verdaderos cristianos de aquellos días. Esta vez, el encuentro con el Señor será en el aire. Escuche cómo lo describe la Biblia. Les voy a leer 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículos 16 y 17. El Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado hasta la venida del Señor, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos por siempre con el Señor. El otro evento será la segunda venida de Jesucristo con su iglesia a la tierra. Vendrá para ejecutar su juicio sobre el anticristo, juzgar a las naciones vivientes, establecer su reino y gobernar a las naciones por 1000 años. El profeta Zacarías
refiriéndose a ese hecho, dijo en el capítulo 14: afirmará sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos, que está enfrente de Jerusalén. Y el monte de los olivos se partirá en dos, haciéndose un valle muy grande. La mitad del monte se apartará hacia el norte y la otra mitad se apartará hacia el sur. El reino del anticristo será el periodo comprendido entre esos dos grandes eventos: la traslación de la iglesia al cielo y el regreso de Cristo con su iglesia a la tierra. Será un periodo de 7 años. Tan pronto como la iglesia sea trasladada al cielo, el escenario de este mundo quedará desprovisto de la luz del Evangelio, y entonces los poderes de las tinieblas lo poseerán libremente, y el monstruo maligno de los últimos tiempos, el anticristo, podrá hacer su aparición sin impedimento alguno. Segunda carta a Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 8. Entonces se manifestará aquel inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no obedecieron al Evangelio para ser salvos. El anticristo se sentará en el templo de Dios y se hará pasar por Dios. En la misma carta, segunda Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 4. Se manifestará el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llame Dios o sea objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Ahora, el templo de Dios hace referencia al templo de los judíos en Jerusalén, un templo que actualmente no existe. El primer templo, el cual fue construido por Salomón, fue destruido por la invasión de Babilonia en el año 586 a.C. Fue reconstruido por Zorobabel, pero fue el gobernador Herodes quien lo restauró y lo amplió a partir del año 16 a.C. Es el templo que existía en los días de Jesús. Pero ese templo fue demolido en el año 70 después de Cristo por el ejército romano. Así los judíos llevan 1950 años sin templo. Pero proféticamente aparece la existencia de un tercer templo en los días del anticristo. Eso ocurrirá cuando los judíos tomen el control total del templo, del monte del templo, el que estaba ocupado hoy por los musulmanes, que es el mismo lugar donde se encuentra la cúpula de la roca, un santuario musulmán que ocupa el suelo del antiguo templo de Salomón y del gran templo de Herodes. Está construido sobre la roca donde Abraham ofreció en sacrificio a su hijo Isaac. No sabemos qué podrá ocurrir para que el sitio del templo sea restituido, pero un nuevo templo de los judíos tendrá que ser construido en ese mismo lugar. ¿Cuándo? No lo sabemos, pero lo que sí sabemos es que falta muy poco tiempo. El proyecto del nuevo templo está en marcha. Ya está listo para ser edificado en cuestión de poco tiempo. El Instituto del Templo, una entidad oficial del Estado de Israel creada en 1987,
y que es el responsable de los preparativos, la construcción, el funcionamiento de ese tercer templo y el restablecimiento del culto permanente, siguiendo las instrucciones de Dios en el Antiguo Testamento, afirmó recientemente que la piedra angular del tercer templo tendrá que estar en el monte Moriah, donde está la cúpula de la roca, porque ese es el centro del universo, y afirma que sus arquitectos son estudiosos de la Torá, es decir, los 5 primeros libros de la Biblia, y que ellos se aseguran de que todo sea construido con los más altos estándares de calidad, siguiendo las leyes judías. Recientemente anunció que las más de 100 piezas del interior del templo están listas, incluyendo el velo que separa el lugar santo del lugar santísimo. Ese velo con sus 20 metros de altura, 10 metros de ancho y 10 centímetros de espesor y de una sola pieza, ya está listo para ser instalado. Dicen la única pieza que falta es el Arca de la Alianza, pero los rabinos creen que el arca original está enterrada en el monte del templo y que podría recuperarse cuando se reanude el control del sitio del templo por parte de los judíos. Además, están listas las vestiduras sacerdotales, incluyendo la túnica celeste y la corona de oro del sumo sacerdote. Ya está construido también el altar de los sacrificios. El lavacro, o fuente para el lavado de los pies y de las manos de los sacerdotes, ha terminado ya su proceso de construcción. Del aceite y el vino para las libaciones, dice el Instituto del Templo, que están preparando el aceite que sea de la más alta pureza y concentración, de manera que si la situación cambiara sorpresivamente, ellos estarían listos para llevar a cabo el mandamiento, y que además se están desarrollando proyectos agrarios de producción de olivas o aceitunas, al igual que para la producción de uvas de alta calidad, cuyo vino será para los usos del templo. Grandes extensiones de tierra están siendo cultivadas con bosques maderables y de crecimiento rápido que proveerán la leña para el altar de los sacrificios. El instituto está trabajando además en la selección y formación del cuerpo sacerdotal del nuevo templo. El judaísmo ortodoxo conserva intactos a los sacerdotes descendientes de Aarón y a los descendientes de la tribu de Leví para el servicio del templo. De acuerdo con la tradición de la Torá, en la selección de los sacerdotes se ha requerido que los hombres elegidos para este oficio pertenezcan a la línea sacerdotal de Aarón y que sean nacidos y criados en Israel, además de estar sujetos a la prohibición de casarse con mujeres divorciadas y la restricción de acercarse a los muertos. El profeta Daniel, hablando del anticristo, dice en el capítulo 9 de su libro, versículo 27, por otra semana, es decir, por 7 años, confirmará el pacto con muchos, y a la mitad de la semana, es decir, 3 años y medio, hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Téngase en cuenta, no se puede tener sacrificios y presentar ofrendas si no existiera el templo. Son muchas las señales
del regreso del Señor que aparecen en la Biblia. Pero una de las últimas y más relevantes es el proyecto del tercer templo, donde se sentará el anticristo haciéndose pasar por Dios. Proyecto que está en marcha, que está listo y que en cualquier momento aparecerá. Conclusión. Como les dijera en mi mensaje anterior, jamás podemos ignorar que la paciencia de Dios tiene un límite. Y esta generación presente está agotando la paciencia de Dios como las generaciones de antes del diluvio. Viene el nuevo orden mundial, el dominio del ateísmo, la sociedad del libertinaje. Viene el anticristo y el falso profeta. Muy pronto harán su aparición. Vienen los juicios de Dios, la gran tribulación, la cual no ha habido ni habrá jamás. Pero antes que todo esto acontezca, viene Cristo por su iglesia. Cristo viene pronto. En cualquier momento, en medio de esta oscuridad espiritual, aparecerá el testigo fiel y verdadero, el primogénito de los muertos, el príncipe soberano de los reyes de la tierra, el que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios. Él nos llevará a su reino celestial. Ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. Un día o noche cualquiera, una trompeta sonará en los cielos. Sí, sonará. ¿Por qué? El Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado hasta la venida del Señor, seremos levantados juntamente con ellos en las nubes para encontrarnos con el Señor en el aire y estar así por siempre con Él. Apocalipsis 22:12 y siguientes dice: He aquí, yo vengo pronto, y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sean sus hechos. El que da testimonio de estas cosas dice: ciertamente vengo en breve. El Espíritu Santo y la Iglesia dicen: ven. Y el que oye, diga: ven. Sí, ven, Señor Jesús. Amén. Oremos. Sí, ven, Señor Jesús. Tu iglesia te espera. Estamos ansiosos por tu regreso, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. Sí, ven, Señor Jesús. El pueblo que ama tu venida confía plenamente en que tú nos librarás de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero. Sí, ven, Señor Jesús. Que Dios los bendiga y recuerden que debemos estar listos para viajar con Él. Amén. Jesucristo por su iglesia viene ya, viene ya.
contigo está.